El post. Les quiero compartir el libro, Porque queremos que seas rico, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Pueden descargarlo en la descripción. Queremos que seas millonario. La clase media estadounidense está en peligro de extinción. El motivo es que la economía de los Estados Unidos está en muy mal estado, el dólar está en caída libre, los empleos e industrias se están mudando al exterior, los salarios están disminuyendo, los precios del petróleo están en alza y el seguro social está en bancarrota. Así pues, a la clase media no le quedan más que dos salidas: caer en la pobreza o volverse rica. Y el único modo de volverse rico es aumentar nuestro coeficiente financiero, es decir, nuestros conocimientos sobre el mundo de las finanzas y sobre cómo hacer negocios. La deuda pública de Estados Unidos está creciendo desmesuradamente y el gobierno no ha aplicado los correctivos necesarios. Por tanto, es hora de dejar de confiar en que el gobierno y sus instituciones velarán por nuestros intereses financieros. Es hora de volvernos ricos. Se avecina una crisis. Gracias a la globalización, las industrias y empleos se han mudado a otros países, y Estados Unidos, como otros países desarrollados, se está volviendo más un consumidor que un productor. Dado que los precios del petróleo están controlados por la demanda global, la economía estadounidense se ha vuelto dependiente de las tendencias globales. Con el desplome de la clase media, la estabilidad económica y el capitalismo democrático están en peligro. Dentro de unos años, cerca de 75 millones de baby boomers se retirarán. Si a cada uno de estos le tocara $1.000 al mes, el gobierno tendría que pagar $75.000 millones mensuales. Esto es equivalente al costo mensual de la guerra de Irak. Tanto los pobres como la clase media tienen que caer en cuenta de que el gobierno estadounidense no los podrá ayudar en un futuro. Estados Unidos se ha vuelto el mayor deudor del mundo. Un total de 44% de la deuda está en manos extranjeras. Durante años, el gobierno solo ha evadido los problemas económicos en vez de enfrentarlos. Una economía mal administrada. El seguro social se ha vuelto insostenible debido a la mala gestión administrativa. Además, Estados Unidos tiene un creciente déficit comercial de $423 millones. Así pues está consumiendo más de lo que produce. Es como si una familia que gana $5.000 al mes gastara $6.000. Por otra parte, el actual sistema tributario favorece más a los ricos que a los pobres. Esto quiere decir que los millonarios pagan menos impuestos que los pobres o la clase media. Pero, en vez de generar soluciones, el gobierno continúa pagando sus deudas con préstamos. También hay muchas corporaciones, General Motors, en mal estado debido a una mala gestión financiera. El problema, un bajo coeficiente financiero. La mayoría de los estadounidenses están mal equipados para lidiar con la crisis porque carecen de educación financiera. La gente continúa cometiendo los mismos errores y volviéndose más pobre porque carece de inteligencia financiera. Por ejemplo, la gente espera que el gobierno le resuelva sus problemas. Pero la verdad es que el gobierno no cuenta con suficientes recursos. Además, buena parte de nuestros problemas son globales: precios del petróleo, terrorismo, etc. Al mismo tiempo, los estadounidenses creen que tienen derecho a empleo, salud, riqueza y prosperidad. De modo que la clase media estadounidense se ha vuelto demasiado complaciente a pesar de la crisis que se avecina. Cuando la generación de los baby boomers se retire, el gobierno tendrá que sacar dinero de donde no lo hay para poder cubrir los gastos de jubilación. Otro factor que entra en juego es la falta de educación financiera de los estadounidenses. Buena parte de los estadounidenses ha estudiado, pero sabe poco sobre el dinero. Los pobres aprenden a vivir del seguro social y la clase media sigue al pie de la letra la receta de ahorrar, trabajar duro e invertir en fondos mutuales. Pero esta mala educación financiera ha hecho más pobres a los pobres y amenaza constantemente con la pobreza a la clase media. Por otra parte, la mala educación financiera hace que los estadounidenses sean más vulnerables a las estafas e inversiones dudosas. Por ejemplo, la gente continúa invirtiendo en compañías grandes y bien conocidas a pesar de que buena parte de estas tienen problemas administrativos. Asimismo, la gente sigue contando con el seguro social y el seguro médico, Medicare, a pesar de que ambos programas están a punto de quebrar.
Punto. Esto lo afecta a usted. Este es un peligro real. El programa ID Medicare ha experimentado un bajo flujo de dinero desde 1992. 1 de cada 2 estadounidenses requerirá de asistencia médica que el seguro médico no podrá pagarles. Por tanto, los jubilados tendrán que utilizar sus ahorros en asistencia médica. Así que las generaciones más jóvenes tendrán que ocuparse de los mayores. Esta es la razón por la que uno de los mayores temores de los estadounidenses es quedarse sin dinero durante la jubilación. Un total de 80% de la generación de los baby boomers no cuenta con suficientes fondos de emergencia. Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses están invirtiendo en el mercado accionario, en el seguro social o en algún programa de jubilación. Pero nada de esto aliviará sus problemas financieros. Los malos momentos lo pueden enriquecer. Lo primero que hay que entender es que podemos convertir el problema en una oportunidad. La gente financieramente exitosa sabe cómo aprovechar las adversidades. Por ejemplo, el alza de los precios del petróleo incide negativamente en la economía, pero no todos los negocios sufren. De hecho, durante las crisis económicas sufren algunas personas mientras que otras se enriquecen. Aumentar el coeficiente financiero. Una vez que hayamos aprendido esta lección, es hora de aprovechar la crisis financiera en nuestro favor. Y esto significa aumentar nuestro coeficiente financiero, es decir, contar con la habilidad de revisar todo el panorama nacional e internacional para poder ver más allá del presente y del futuro y tomar decisiones sobre la base de esta evaluación. Invertir para ganar. La mayoría de la gente cae en uno de los siguientes 4 cuadrantes: empleado, pequeño empresario o especialista, gran empresario o inversionista. Además, hay básicamente 3 tipos de inversionistas. 1. Gente que no invierte nada. Esta es gente que espera que la familia, la compañía o el gobierno se ocupen de su jubilación. 2. Gente que invierte para no perder. Esta es la mayoría de los inversionistas. 3. Gente que invierte para ganar, es decir, gente dispuesta a estudiar más, que quiere más, busca un mayor control y quiere mayores retornos. Podemos volvernos ricos independientemente de qué tipo de inversionista seamos. Pero antes debemos determinar qué tipo de inversionista somos. Algunas personas no pueden o quieren convertirse en inversionistas o emprendedores, pues prefieren trabajar para una compañía y contar con la seguridad de un empleo. Así pues, tenemos que empezar por preguntarnos: ¿cuáles son mis valores? ¿Tengo seguridad laboral? ¿Valoro más la libertad? ¿Cuáles son mis capacidades? Dados mis valores y capacidades, ¿a qué cuadrante pertenezco? Luego, imagine que usted es la persona exitosa que siempre ha soñado ser. ¿A qué cuadrante llegará cuando esté en la cima del éxito? Ahora compare sus 2 respuestas. ¿Ya está en el cuadrante correcto? De lo contrario, aguce las capacidades que ya tiene y cree un plan que le permita llegar al cuadrante del éxito. Haga una lista de los pasos que debe dar para llegar hasta allá. Gane impulso. El impulso es lo que diferencia a los ricos de los pobres y de la clase media. El impulso es la capacidad para hacer más con menos. Si usted quiere ser rico, deberá desarrollar el mayor impulso posible. Es decir, deberá educarse financieramente. No dependa de expertos financieros, contadores y asesores para invertir su dinero. Buena parte de los expertos financieros carecen de entrenamiento o de experiencia en el área. El impulso puede venir de muchas maneras. Puede venir de los pensamientos. Esto quiere decir que debemos dejar de pensar como pobres. Deje de pensar que no puede invertir porque no tiene dinero o porque no tiene un padre rico o porque no ha heredado una fortuna y, por consiguiente, no puede asumir riesgos. Deje de pensar que lo más conveniente es ahorrar dinero, vivir modestamente y hacer inversiones poco riesgosas. Aumentar su coeficiente financiero le permitirá asumir mayores riesgos y, a la vez, disminuir las posibilidades de perder, pues usted sabrá lo que está haciendo. El impulso también puede provenir de alianzas estratégicas, que le permitan beneficiarse de las ideas, el dinero y los recursos de otras personas. Así pues, evalúe cómo se beneficia usted actualmente del impulso en su vida diaria. Haga una lista de el tiempo ajeno que usted aprovecha, el dinero ajeno que usted aprovecha,
¿Cómo puede aumentar el impulso en su vida? ¿Cómo se valen del impulso otras personas? ¿Podrá usted hacer lo mismo que dichas personas? Las dos cosas que invertimos. Hay solo dos cosas que se pueden invertir, el tiempo y el dinero. Pero la mayoría de la gente solo invierte dinero. El resultado de esto es que siempre terminan perdiendo dinero. Cuando se trata de invertir, debemos preguntarnos lo siguiente: 1. ¿Cómo reducir los riesgos y aumentar los retornos? 2. ¿Cómo encontrar una buena inversión? 3. ¿Cómo diferenciar un buen negocio de un mal negocio? 4. ¿Cómo invertir menos dinero propio y más dinero ajeno? 5. ¿Cómo obtener experiencia sin arriesgar dinero? 6. ¿Cómo lidiar con las pérdidas? 7. ¿Cómo hallar buenos asesores? Estas son preguntas difíciles, así que no es fácil responderlas. Pero este es el tipo de preguntas que se debe formular mientras estudia, aprende e investiga con el fin de aumentar su coeficiente financiero. La búsqueda de respuestas es lo que nos vuelve ricos. Esto es lo que significa invertir el tiempo. Los inversionistas que se toman el tiempo de estudiar, también adquieren la habilidad financiera y la experiencia para invertir en cosas que ofrecen mayores retornos. Así pues, el próximo paso es determinar cómo administramos nuestro tiempo. La semana tiene 168 horas, 7x24. Calcule las horas de trabajo. ¿Qué pasa viajando a su trabajo? ¿Qué pasa acicalándose? ¿Qué pasa comiendo? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué le dedica a su pasatiempo? ¿Qué hace ejercicio? ¿Qué dedica a su educación? ¿Qué pasa relajándose? Luego comprométase a pasar de 4 a 10 de esas horas mejorando sus conocimientos financieros. Punto. Asumir el control. Revise su vida y determine cuánto control tiene sobre ella. ¿Es usted capaz de decidir qué hará durante el día o alguien le dice qué debe hacer? ¿Usted decide cómo invertir su dinero o le deja esta responsabilidad a otra persona? Pregúntese, ¿qué está bajo su control? ¿Qué no está bajo su control? Dedicarle más tiempo a nuestra educación financiera y a nuestras inversiones nos dará un mayor control sobre nuestra vida. Si usted es un empleado y siente que tiene poco control de su vida y de sus finanzas, inicie un negocio propio a tiempo parcial. Esto aumentará su confianza y le brindará una mayor sensación de control sobre su vida. Sea creativo, la creatividad lo hará rico. A continuación, algunos ejemplos de pensamiento creativo. 1. A la hora de ahorrar o invertir dinero en bonos, las tasas de interés las establece el banco. En cambio, en los bienes raíces hay muchas oportunidades en las que uno puede establecer la cantidad de intereses que quiere recolectar. 2. Cuando se trata de ingresos, es posible aumentarlos o disminuirlos en el área de los bienes raíces. En cambio, otras personas determinan cuánto ganaremos con las acciones, bonos y fondos mutuales. 3. En lo que a impuestos se refiere, uno tiene muy poco control sobre los impuestos que debe pagar por vender acciones. En cambio, cuando vendemos bienes raíces podemos controlar cuándo y cuánto debemos pagar. Las leyes tributarias están hechas para apoyar la reinversión en negocios e inmuebles. 4. Puedo valerme de mis contactos e información privilegiada para comerciar con un inmueble o negocio pequeño. Pero es ilegal valerse de dicha información para vender o comprar acciones. Punto. 5. Tras comprar una propiedad, basta con darle unos toques decorativos para que su valor se incremente. Así pues, pregúntese, ¿algunas veces se le ha ocurrido una buena idea? ¿Alguna vez ha obtenido dinero gracias a esa idea? Si este no es el caso, trate de impulsar su idea sin perder control sobre la misma. Piensa en grande. La mayoría de los negocios fracasan porque uno o más de los elementos del triángulo BI son débiles o no existen del todo. El triángulo BI muestra que hay 8 elementos esenciales para cualquier negocio: misión, liderazgo, equipo, flujo de caja, comunicaciones, sistemas, asuntos legales, productos. La misión es el elemento más importante, el producto es el menos importante. El mundo está repleto de buenos productos que fracasan. La razón de esto es que la misión es el corazón de un negocio. Tomemos por caso McDonald's.
La mayoría de nosotros puede cocinar mejores hamburguesas que las de McDonald's, pero pocos podemos crear un mejor sistema comercial. Pensar en grande significa pensar en términos de sistemas y eficiencia. Pero más allá de pensar en grande, también debe pensar en expansión. Esto significa ser innovador, saber cuándo algo es diferente y mejor. Así pues, pregúntese, aparte de los temores y riesgos, ¿qué está imaginando? ¿En qué área de su vida podría pensar en grande? ¿En qué área de su vida podría pensar expansivamente? ¿Qué piensa hacer al respecto? Comprométase a cambiar 3 cosas que esté haciendo en estos momentos. Ser rico significa hacer las cosas de otro modo. Una fórmula para la riqueza. La fórmula para obtener una gran riqueza se reduce a lo siguiente: impulso, control, creatividad, expansión, predictibilidad. Algunos consejos. 1. Haga una lista de las lecciones más importantes de su vida. Estas son las lecciones que usted aprendió de sus padres, la escuela, la religión, etc. Determine cómo han influido en su vida. Esto le dará una idea de cómo es su personalidad y de cómo triunfar. 2. Si todavía está estudiando, tome algunas clases básicas de contabilidad y derecho mercantil. Cuando termine de estudiar, invierta cierto tiempo en convertir dichos conocimientos en experiencia. 3. Si usted es un adulto sin mucho dinero, busque la manera de expandir sus medios en vez de vivir modestamente. 4. Si va a invertir en negocios, bienes raíces o acciones, es importante saber leer números. Esta es una parte importante de los conocimientos financieros. 5. Aprenda a invertir técnicamente, es decir, invertir cuando los mercados están en alza y cuando los mercados están en baja. Un buen inversionista sabe producir dinero independientemente de cómo se esté moviendo el mercado. 6. Si usted es un baby boomer sin mucho dinero, empiece a invertir en su salud, riqueza y felicidad. Empiece a hacer lo que realmente le guste aunque sea a tiempo parcial. Además, empiece a invertir en cosas que le gusten. De este modo tendrá que informarse y estudiar más sobre las cosas que le interesan. Mientras más sepa, mejores inversiones hará. 7. Si usted ya es rico y quiere ser más rico, empiece a invertir en negocios rápidos y asesórese con inversionistas calificados y acreditados. Investigue diversas áreas: bienes raíces, petróleo y gas, fondos mutuales, etc. ¿Por qué hay gente que no logra ser rica? La gente no logra ser rica por muchas razones: pereza, malos hábitos, falta de educación, falta de experiencia, falta de consejos, mala actitud, malas influencias de parte de la familia y los amigos, falta de concentración, falta de determinación y falta de coraje. Otra razón importante es la falta de un ámbito que apoye a la persona que se quiera hacer rica. Así pues, si quiere volverse rico, vaya a un ámbito en el que la gente se esté haciendo rica, una oficina de bienes raíces o una de corredores de bolsa. Es hora de volvernos ricos. Se avecina una crisis. Gracias a la globalización, las industrias y empleos se han mudado a otros países, y Estados Unidos, como otros países desarrollados, se está volviendo más un consumidor que un productor. Dado que los precios del petróleo están controlados por la demanda global, la economía estadounidense se ha vuelto dependiente de las tendencias globales. Con el desplome de la clase media, la estabilidad económica y el capitalismo democrático están en peligro. Dentro de unos años, cerca de 75 millones de baby boomers se retirarán. Si a cada uno de estos le tocara $1.000 al mes, el gobierno tendría que pagar $75.000 millones mensuales. Esto es equivalente al costo mensual de la guerra de Irak. Tanto los pobres como la clase media tienen que caer en cuenta de que el gobierno estadounidense no los podrá ayudar en un futuro. Estados Unidos se ha vuelto el mayor deudor del mundo. Un total de 44% de la deuda está en manos extranjeras. Durante años, el gobierno solo ha evadido los problemas económicos en vez de enfrentarlos. Una economía mal administrada. El seguro social se ha vuelto insostenible debido a la mala gestión administrativa. Además, Estados Unidos tiene un creciente déficit comercial de $423 millones. Así pues está consumiendo más de lo que produce.
Es como si una familia que gana $5.000 al mes gastara $6.000. Por otra parte, el actual sistema tributario favorece más a los ricos que a los pobres. Esto quiere decir que los millonarios pagan menos impuestos que los pobres o la clase media. Pero, en vez de generar soluciones, el gobierno continúa pagando sus deudas con préstamos. También hay muchas corporaciones, General Motors, en mal estado debido a una mala gestión financiera. El problema, un bajo coeficiente financiero. La mayoría de los estadounidenses están mal equipados para lidiar con la crisis porque carecen de educación financiera. Pero esta mala educación financiera ha hecho más pobres a los pobres y amenaza constantemente con la pobreza a la clase media. Por otra parte, la mala educación financiera hace que los estadounidenses sean más vulnerables a las estafas e inversiones dudosas. Por ejemplo, la gente continúa invirtiendo en compañías grandes y bien conocidas a pesar de que buena parte de estas tienen problemas administrativos. Asimismo, la gente sigue contando con el seguro social y el seguro médico, Medicare, a pesar de que ambos programas están a punto de quebrar. Esto lo afecta a usted. Este es un peligro real. El programa de Medicare ha experimentado un bajo flujo de dinero desde 1992. 1 de cada 2 estadounidenses requerirá de asistencia médica que el seguro médico no podrá pagarles. Por tanto, los jubilados tendrán que utilizar sus ahorros en asistencia médica. Así que las generaciones más jóvenes tendrán que ocuparse de los mayores. Esta es la razón por la que uno de los mayores temores de los... Les quiero compartir el libro, Porque queremos que sea rico, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Pueden descargarlo en la descripción. Queremos que sea millonario. La clase media estadounidense está en peligro de extinción. El motivo es que la economía de los Estados Unidos está en muy mal estado, el dólar está en caída libre, los empleos e industrias se están mudando al exterior, los salarios están disminuyendo, los precios del petróleo están en alza y el seguro social está en bancarrota. Así pues, a la clase media no le quedan más que 2 salidas: caer en la pobreza o volverse rica. Y el único modo de volverse rico es aumentar nuestro coeficiente financiero, es decir, nuestros conocimientos sobre el mundo de las finanzas y sobre cómo hacer negocios. La deuda pública de Estados Unidos está creciendo desmesuradamente y el gobierno no ha aplicado los correctivos necesarios. Por tanto, es hora de dejar de confiar en que el gobierno y sus instituciones velarán por nuestros intereses financieros. La gente continúa cometiendo los mismos errores y volviéndose más pobre porque carece de inteligencia financiera. Por ejemplo, la gente espera que el gobierno le resuelva sus problemas. Pero la verdad es que el gobierno no cuenta con suficientes recursos. Además, buena parte de nuestros problemas son globales: precios del petróleo, terrorismo, etc. Al mismo tiempo, los estadounidenses creen que tienen derecho a empleo, salud, riqueza y prosperidad. De modo que la clase media estadounidense se ha vuelto demasiado complaciente a pesar de la crisis que se avecina. Cuando la generación de los baby boomers se retire, el gobierno tendrá que sacar dinero de donde no lo hay para poder cubrir los gastos de jubilación. Otro factor que entra en juego es la falta de educación financiera de los estadounidenses. Buena parte de los estadounidenses ha estudiado, pero sabe poco sobre el dinero. Los pobres aprenden a vivir del seguro social y la clase media sigue al pie de la letra la receta de ahorrar, trabajar duro e invertir en fondos mutuos.